Bueno, muy bien, estamos arrancando una edición más de Fisherton Plus, nuestro canal de negocios, de economía, de política. Y en este caso vamos a tratar el tema de la hidrovía, que es un tema muy importante para toda nuestra zona, para toda nuestra región. Antes de que se conociera quién se va a hacer cargo de la hidrovía, estuvimos conversando con el ingeniero Alejandro Bustamante, que nos hacía una serie de advertencias sobre el pliego y sobre la licitación propiamente dicha, aun cuando todavía no se conocía quién sería el ganador. La licitación siguió adelante con el pliego que venía, y finalmente se eligió una empresa para que quede a cargo del mantenimiento, del dragado de la hidrovía. Se escucharon un montón de voces de apoyo, por supuesto desde el gobierno, que fue quien llevó adelante la licitación, pero también de algunos otros sectores directamente involucrados en la cadena agroexportadora. El ingeniero Bustamante sigue manteniendo diferencias con esos análisis y por eso nosotros lo llamamos y lo convocamos para que nos cuente un poco por dónde van esas diferencias. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Marcelo, gracias por invitarme. No, al contrario. Yo decía que hay algunas voces de apoyo a lo que fue la licitación y lo que van a ser los beneficios de este ganador o de esta licitación, por llamarlo de alguna manera. Este, aunque las tarifas aumentan, hay algunos que dicen que igualmente va a ser muy beneficioso para toda la cadena agroexportadora. Alejandro, vos tenés una posición distinta sobre eso. Sí, tengo una posición distinta. Cuando te comenté durante el verano o te anticipé cuál iba a ser el resultado de la licitación, no es que tuviera una bola de cristal, sino que el pliego era muy clarito. Decía, lo que no iba a haber competencia en precios, o sea, la única tarifa viable era que presentaran todos los competidores la misma tarifa, la mínima admisible. No había posibilidades de presentar una tarifa por debajo de la mínima admisible, por lo tanto era una licitación, en vez de buscar el mejor precio, el precio ya estaba predeterminado por la Agencia de Puertos y Navegación. Y iba a ser adjudicada entonces a quien sacara la mejor calificación técnica. Y por las cláusulas del pliego, el único que estaba en condiciones de poder obtener las mejores calificaciones técnicas era quien hubiera dragado la hidrovía en los últimos 10 años. O sea que no había ninguna novedad y pasó lo que decía el pliego. Bueno, Ganó eso la empresa desde el que... punto de vista del armado del pliego era un cuestionamiento que vos hacías, es decir, no permite la competencia en el precio, porque al poner un mínimo este, saca de lado la competencia en el precio y lo lleva prácticamente todo a los antecedentes y bueno, ahí los antecedentes de haber operado la hidrovía ya te da un plus. Entonces te lima la posibilidad de una competencia real, por lo menos por precio y emparejar la cosa. Eso es finalmente anular el sucedió. propósito, es anular el propósito de una licitación. Y el problema que pasa con estas cosas cuando uno pone una tarifa mínima es que no hay ninguna garantía de que esa sea realmente la tarifa mínima. Yo me puse a desglosar la proyección financiera que preparó la Agencia de Puertos y Navegación para justificar esa tarifa mínima de $5,78 por tonelada de registro neto y lo comparé con estudios técnicos publicados, algunos de esos estudios técnicos auspiciados por los propios exportadores hace 4 años y el año pasado también. Son estudios que están hechos por gente que tiene 30 años estudiando la hidrovía, que son reconocidos internacionalmente, o sea que como información pública muy valiosa, me parece, y está todo desglosado y justificado. Y yo comparé los supuestos de Lampin con los supuestos de esos estudios y algunos otros supuestos que estuve conversando con operadores y llegué a la conclusión de que con los mismos criterios que usó Lampin para llegar a esa tarifa de $5,78 por tonelada de registro neto, si la licitación hubiera tenido el objetivo real de aumentar la competitividad de las exportaciones argentinas, eh, esta licitación se tendría que haber concentrado exclusivamente en la navegabilidad, dragado, balizamiento y relevamiento de fondos, y no agregar otras cosas que encarecen la tarifa pero no hacen a la navegabilidad, darle el mismo tratamiento de IVA que tuvo la concesión anterior
Y con todos esos supuestos y algunas mejoras operativas, que también están justificadas técnicamente, llegaba a la conclusión de que se podría haber licitado con el mismo criterio objetivo, de decir, de que el concesionario supuestamente se contenta con una tarifa con un retorno del 7%, que es lo que dice la ANPIN que va a tener el concesionario. Llegué a la conclusión de que la tarifa podría estar bien por abajo de $3 por tonelada de registro neto para la profundidad que se está buscando. Ujú. Entonces, lo que me ponía muy nervioso era decir, ¿por qué están diciendo que no hay posibilidad de que haya una tarifa por debajo de la que la ANPIN fija como mínima admisible cuando hay un montón de supuestos tan o más justificados que lo de la ANPIN que dicen que la tarifa podría ser mucho menor? Y por Bueno, 25 años. eso tiene que ver con el pliego. Que ya hablamos, estaba aparentemente mal armado, pero bueno, se siguió avanzando y ahora hay un ganador. Ahora hay algunos sectores que dicen que igualmente, pese al pliego, hay un beneficio para la cadena y dicen que es un beneficio relativamente importante, pese a que aumenta la tarifa. Entonces, saliendo del pliego y metiéndonos ya en la operación y en el día a día, vos también mostrás una diferencia ahí. Vos decís, dicen que va a haber una ventaja que compensa el aumento de la tarifa y vos estás diciendo lo contrario. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Salieron unas publicaciones de los exportadores o de voceros de las cámaras de exportadores de granos y de aceites la semana pasada, donde en algún caso decían que iba a haber un ahorro de 450, 550 millones de dólares por año. En otros eran todavía más optimistas, decían que iba a haber un beneficio de $10 por tonelada trasladable al productor. Y la verdad que cuando yo leí esas opiniones dije, me gustaría saber cómo llegaron a ese número, porque yo llego a números bastante diferentes, casi te diría totalmente diferentes. Ellos hablan de ganancias por año para el productor de entre 450 y 1.000 millones de dólares y yo estimo un sobrecosto directo por mayor tarifa de 125 millones de dólares y un sobrecosto por no haber permitido una licitación verdaderamente competitiva y enfocada en minimizar la tarifa de por lo menos 230 millones de dólares por año de sobrecosto, o sea, de empeorar la competitividad de las exportaciones argentinas por los próximos 25 años. Entonces, algunos dicen que va a haber una mejora en la rentabilidad de los productores y vos no solo decís esa mejora no va a ser de ese nivel, sino que va a empeorar, es decir, va a ser negativa. O sea, Eso la digo. diferencia es monstruosa. Sí, sí, traté de justificar ese razonamiento con números, publiqué una nota de opinión que la subí a mi página de LinkedIn. Y creo, lo miré por arriba, por abajo, qué beneficios hay y qué contras hay y llegué a esa conclusión. Me gustaría que alguien pudiera, sobre todo los exportadores que dicen que va a ser totalmente diferente, sería bueno que compartan el razonamiento y pongan números a su afirmación de que va a haber una mejora de $10 por tonelada en el precio del productor. No pudiste comparar con argumentos que dicen que va a haber una mejora sustancial. No hay un análisis No lo he desglosado. visto, hasta el momento no lo he visto publicado. Por lo tanto, esa mejora que se plantea no está justificada, por lo menos públicamente. Puede ser que esté justificada, pero yo no lo he visto públicamente justificado ni he podido seguir ese razonamiento que supuestamente hay atrás de ese número. En el Hay, por un artículo, lado, en el artículo que leí sobre esto que vos publicaste, Alejandro, se habla de un determinado calado y una determinada tarifa, pero que tiene que ser, o sea, se genera un ahorro por el calado, entran más buques de mayor calado, eso genera una mejora, pero igualmente tienen que ser completados los buques de todas maneras. Y ahí es donde el beneficio de la hidrovía pura, por llamarle de alguna manera, se complementa con un sobrecosto que van a seguir teniendo los barcos si no lo entendí mal. Entonces vos decís, bueno, la tarifa tendría que ser más baja si el calado es y si no tendría que ser esta tarifa con un calado más profundo. Eh, correcto. lo de la tarifa entiendo que se jugó en el pliego, no se va a poder tocar mucho. Lo del calado, vos decís, bueno, si quieren esta tarifa, tiene que ser un calado más profundo. ¿Eso es posible? No lo veo posible.
así como está planteado por lo menos. El pliego está proponiendo llegar a 40 pies en el río Paraná y 39 pies en el río de la Plata. Esa profundidad no es suficiente para evitar la escala de completamiento en puertos del sur de Buenos Aires o en el sur de Brasil. O sea que los buques van a tener que seguir incurriendo el costo incremental de la escala de completamiento. El efecto neto va a ser que van a pagar más tarifa de peaje en la hidrovía, un 87% más de lo que se pagaba hasta el 2024, y no van a ver el beneficio de evitar la escala de completamiento. Y eso va a hacer que solamente en concepto de peajes se esté pagando 202 millones de dólares más de lo que se pagaba en el 2024 por año. Eh, y hay un ahorro, por un lado, en la cantidad de buques. Como cada buque va a salir más cargado, no hace falta que vengan tantos buques a Rosario a buscar la misma cantidad de grano. Por lo tanto, consideré también ese ahorro por menor flete de buques que entren a la hidrovía y lo calculé en 115 millones de dólares de ahorro contra 202 millones de sobrecosto de peaje. Ahí ya estamos en negativo. Después hay que considerar la parte de los puertos atlánticos. Y ahí me da que, en definitiva, que es parte integral de la logística, los puertos atlánticos, me da que, en definitiva, van a ir menos buques a completar cargas a los puertos de completamiento, pero lo que no se llevan con completamiento, para comparar peras con peras, va a haber que considerar el mismo volumen en puertos marítimos, va a haber que llevar, fletar buques para buscar cargas completas. Y es de ahí que llego a la conclusión de que en el suma y resta de todo, terminás teniendo un sobrecosto de 125 millones de dólares por año. Ujú. Y si hubiera salido una tarifa más competitiva, es donde digo, podría haber sido un beneficio de 230 millones de dólares por año en vez del sobrecosto de 125 millones de dólares por año. Yo vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Esto no lo ve más nadie, Alejandro? Es decir, ¿por qué se apoya así? Tal vez porque estén analizando solamente la vía de navegación troncal y no están haciendo el análisis hasta que el barco sale completo, con carga completa. ¿Será esa probablemente el En motivo? parte sí, en parte no, pero me gustaría ver cuál es el razonamiento que hacen los exportadores para decirte dónde está la verdadera discrepancia. O sea, el mío, el razonamiento que puse es transparente y está sujeto a opiniones, correcciones y mejoras, y estaría encantado de estar equivocado, pero al momento no tengo elementos para suponer que estoy equivocado y no tengo elementos para suponer de que los exportadores están en lo cierto. Esto afecta también otras cargas, por lo visto, ¿no es cierto? Porque estamos hablando acá del sector agropecuario, pero por la hidrovía van a ir buques con otras cargas. Sí, sí, yo hice la cuenta para granos, pero este perjuicio también lo van a tener las empresas mineras, y este perjuicio también la van a tener los industriales que estén queriendo insertarse en cadenas de valor globales. Estamos en la punta del mundo, y no nos podemos dar el lujo de empeorar nuestros costos logísticos. Teníamos una oportunidad espectacular de mejorar nuestros costos logísticos con la hidrovía y me da la impresión de que la estamos desperdiciando. Ujú. Eh, bueno, esto ya no tiene vuelta atrás en principio. ¿Cómo son los tiempos para ir ganando en calado? Porque esto también estamos haciendo una suposición, de decir, bueno, vamos a 36, vamos a 40 y entonces, pero ¿cuándo va a suceder eso? Y cómo juega la tarifa mientras tanto? En verdad, la licitación está planteada como que se va a llegar, el objetivo de la concesión es llegar a 39 pies en el Río de la Plata y 40 pies en el Río Paraná por los próximos 25 años, con opción de 5 más, o sea, 30, ponele. No hay ningún compromiso ni obligación por parte del futuro concesionario de seguir adelante con la profundización. Solamente seguiría adelante con la profundización si se da que el responsable de hacer los estudios para seguir con una eventual profundización es el mismo concesionario, no es el Estado. Es el concesionario el que va a generar la información para ver si se puede profundizar o no. O sea que después va a negociar, en vez de en una licitación abierta para seguir la profundización, va a negociar mano a mano con el gobierno, pero con información que la tiene el concesionario, no el gobierno. Y solamente profundizaría si llega a tener acuerdo por parte del concesionario en la tarifa o en la extensión de plazo. Entonces, lo que podemos esperar es que si hubiera una profundización adicional, que no hay ninguna obligación que la haya, sería con la tarifa
y el plazo que el concesionario esté dispuesto a aceptar, sobre la base de información que proveyó el mismo concesionario. Es eso para ir más allá. Esa tarifa necesariamente va a ser mayor que la que se licitó, porque la parte más pesada de dragado es justamente la profundización que va de 40 a 44 o a 45 pies. Eso para profundizar más allá de lo que está exigido en el pliego, pero ¿en cuánto tiempo se llega a lo que el pliego sí exige? Para llegar a esos 40 pies y 39 pies, el plazo es 5 años o 6 años, no me acuerdo bien, y sería desde ese año hasta el año 25 que se estaría manteniendo esa profundidad. Eh, Alejandro, por último, también vi que marcabas que en el canal Martín García el criterio y creo que el precio, si no me equivoco, fueron distintos, aun cuando Ah, sí, competían las mismas empresas. es impresionante, hay una esquizofrenia en este punto. La semana pasada se adjudicó la concesión del Martín García, del canal Martín García, que es el otro canal del Río de la Plata, el que recorre la orilla norte y por donde suben actualmente los buques vacíos a buscar cargas a Rosario. Y que es un canal que tiene un potencial espectacular. Para mí en el futuro debería ser el canal profundo. Pero bueno, no es una discusión que nunca se llegó a dar. En esa licitación se tomaron criterios y participó la misma Agencia de Puertos y Navegación también en el diseño de ese pliego, criterios totalmente diferentes a los que se tomaron en la licitación de la vía navegable troncal. En la licitación del Martín García se hizo una licitación como uno se imagina que debería ser una licitación. Se dijo, miren señores, esto es lo que queremos hacer, solamente queremos ensanchar la vía, la concesión es por dragado, no le metemos un montón de otras cosas. Ustedes preséntenme cuál es el costo que estarían cargando por ensanchar el canal en 15 metros y mantenerlo en la profundidad de 34 pies actual, por un periodo de 5 años. Y vamos a hacer una primera etapa de selección técnica, a ver qué están proponiendo. No le estamos diciendo cómo tienen que hacerlo al milímetro, como es en la vía navegable troncal, sino díganme ustedes cómo lo van a hacer. Presénteme sus antecedentes, presénteme sus garantías y si todo va bien, están calificados para presentar su oferta económica. Y todos los que hayan pasado a la calificación técnica, entonces pasan a la etapa de oferta económica, donde lo único que vale es quién presentó la mejor oferta. Y en esta licitación del canal Martín García, el ganador presentó una oferta que era 44% de la oferta del que salió segundo. O sea, fue una oferta súper competitiva, no había tarifa mínima admisible, y ganaba el que presentara la menor tarifa, si es que había superado los filtros técnicos y de garantías y patrimoniales. Ese pliego podría haber sido el de la hidrovía. Podría haber sido perfectamente el de la vía navegable troncal. Es lo que dicen todos los manuales de lo que debería ser una licitación. Es lo que dice el sentido común. Si uno está queriendo invertir en algo es para mejorar su situación, no para empeorarla. Y para mejorar tenemos que lograr una licitación. Si vamos a hacer una licitación para descubrir cuál es la menor tarifa posible, una licitación donde pongamos reglas que atraigan a la mayor cantidad de oferentes posibles, que le pedamos las garantías que querramos pedirle, que le pongamos qué quieren hacer, cómo lo van a hacer, lo que le estamos pidiendo, y los que hayan superado esos filtros, bien, se le va a dar a quien haya presentado la mejor oferta. No estamos inventando nada, es como se hacen las licitaciones en los países serios. ¿Hay algún motivo, Alejandro, por el cual la licitación del canal Martín García, los pliegos de licitación de Martín García tendrían que ser distintos de los de la vía navegable troncal, la hidrovía? ¿Hay algún motivo de decir, bueno, no se hizo así por esta característica, por esta situación, por algo? Yo no encuentro ningún motivo que pueda justificar. Me da la impresión de que lo lógico, el natural, y las buenas reglas las buenas prácticas son hacer una licitación parecida como se hizo en el canal Martín García. Bueno, solo nos queda entonces escuchar la contraparte, todos aquellos que argumentan que esto va a ser muy ventajoso para los que forman parte de la cadena, escuchar sus argumentos para poder compararlos. Sería sumamente valioso y espero poder aprender de esos argumentos y eventualmente corregir mis apreciaciones, pero hasta el momento no ha habido esa instancia.
Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo para conseguir esa otra explicación. Alejandro, te agradezco mucho. Muy bien, muchas gracias, Marcelo, Al como contrario, siempre. adiós, hasta luego. Hasta Conversábamos luego. con el ingeniero Alejandro Bustamante, que desde antes de que se conociera el ganador de la hidrovía ya mantenía una posición crítica con relación a los pliegos. Y ahora sigue sosteniendo que los pliegos no son, o los resultados que van a arrojar, que va a arrojar estos pliegos que dieron este ganador, no van a ser tan buenos como muchos dicen. Vamos a ver si buscamos la otra pata para tratar de entender mejor. Espero que les haya servido la conversación y nos volvemos a encontrar en la próxima. Muchas gracias.